El día de hoy vamos a presentar acciones esenciales de la seguridad del paciente. Mi equipo está conformado por Isis Espinosa, Fernanda Rosales, eh, Vanessa Villanueva, Julia Oliva, Ariel Medrano y su servidor Diego Álvarez. Y en esa presentación veremos em, tanto la identificación del paciente, la seguridad en el proceso de medicación, comunicación efectiva, seguridad en los procedimientos, reducción en el riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud y la reducción del riesgo del daño al paciente por causas de caídas. Y bueno, pues como primer punto en la identificación del paciente, ese es un procedimiento que permite al equipo de salud tener la certeza de la identidad de la persona durante el proceso de atención. Se debe iniciar desde el ingreso del paciente solicitando los datos obligatorios de nombres y apellidos completos, tipo de documento, su número, sexo, edad, fecha de nacimiento y lugar de residencia actual. Además, este proceso tiene el objetivo de prevenir errores que involucren al paciente equivocado. Las ventajas de una correcta identificación son, pues, el favorecimiento a la dignidad del paciente, al llamarlo por su nombre, la disminución del riesgo de errores de administración de medicamentos, sangre u otros procedimientos que se realicen al paciente durante su estadía y la minimización de errores en la atención clínica y además poder brindar un trato personalizado a los pacientes. Además, según los lineamientos y acciones para la identificación correcta de pacientes hospitalizados del gobierno federal 2011, los dispositivos de identificación deberán contener al menos dos datos, que es el nombre completo y la fecha de nacimiento. Y bueno, como herramientas de identificación, la pulsera de identificación es la principal herramienta que se utiliza, pues, para este propósito. Ese brazalete se colocará inmediatamente, se dé la orden de hospitalización al paciente en cualquiera de los servicios y debe ser colocado por el personal de enfermería responsable del paciente. Deberá contener por lo menos nombre completo, fecha de nacimiento, grupo sanguíneo, alergias, edad y pues dependiendo de la pulsera, algunas tendrán códigos QR pues, que contendrán más información acerca del paciente. El brazalete será colocado en el brazo derecho o izquierdo, de preferencia dependiendo de las condiciones físicas del paciente, o de no ser esto posible, instalarlo en las extremidades inferiores. Además, se debe solicitar al familiar o al paciente notificar si éste se pierde y no se deberá de administrar medicamentos ni componentes sanguíneos a pacientes sin brazaletes. Y en cada ronda médica, el personal de enfermería debe de verificar la presencia de este. Además, otra herramienta muy útil es la tarjeta de cabecera, que está en cada una de las cabeceras de cama y camillas de todos los servicios. Se encuentra pues ese tablero de registro de datos de identificación y se debe de colocar en casos de hospitalización, hemodiálisis, quimioterapia, radioterapia o cirugía de corta estancia. También deberá contener por lo menos el nombre, fecha de nacimiento, grupo sanguíneo, alergias, edad, riesgo de caídas y riesgo de úlceras por presión. Estos datos consignados deben ser verificados con los registros clínicos, documentos de identificación y de forma verbal según las condiciones del paciente o con su familiar. Bueno, después vamos a hablar de la comunicación efectiva, que el principal objetivo es mejorar la comunicación entre profesionales de salud, los pacientes y los familiares de a fin de obtener información correcta, oportuna y completa durante todo el proceso de atención de salud. También esto es para reducir los errores que se pueden relacionar a la emisión de órdenes verbales y o órdenes telefónicas mediante el uso del proceso, que es el que está a continuación, que se conforma por escuchar, escribir, leer, confirmar, transcribir, volver a confirmar y el más importante, verificar todos los datos. También la comunicación entre el equipo médico y el equipo de enfermería es muy importante porque siempre van a estar trabajando en sinergia y para eso se tiene la emisión de órdenes verbales con el mismo proceso, el cual es que el receptor, en este caso va a ser el equipo de enfermería, va a escuchar atentamente la orden,
Después el receptor va a escribir la orden en la bitácora que tenga del paciente. El receptor lee la orden al emisor, que en este caso va a ser el equipo médico. El emisor va a confirmar que la orden es correcta. Después el receptor va a transcribir la indicación de la bitácora al expediente del paciente. El emisor vuelve a confirmar que la indicación es la correcta que se dio y finalmente se va a verificar que la indicación que se realizó se encuentre en el expediente clínico y se tiene que firmar por parte del médico tratante en menos de 24 horas. Y también en casos de urgencias existen un protocolo el cual a seguir, pero la diferencia de este es que va a ser un proceso mucho más rápido y eficiente. Entonces, del proceso anterior solo se va a reducir a estos 4 pasos, que va a ser escuchar, en donde el receptor va a escuchar atentamente, que igual puede ser el equipo de enfermería o el equipo que esté en el área de urgencias. Repetir, en donde el receptor repite la orden que se le dio en voz alta. Confirmar, en donde el emisor, quien dio la orden, va a confirmar que la información es correcta y finalmente se van a transcribir a la orden a la bitácora después de la atención del paciente, que es lo primordial. Bueno, y ahora hablando de la seguridad en el proceso de medicación, su principal objetivo es fortalecer las acciones relacionadas con el almacenamiento, la prescripción, el registro, la dispensación y la administración. Esto con la finalidad de prevenir los errores que sean potencialmente dañinos al paciente al momento de que se administren los medicamentos. Para la adquisición, según las normas 072, en los electrolitos concentrados se le asignaron a cada uno el color. Ejemplos, el azul se da para el bicarbonato de sodio de 7.5%, el verde para el sulfato de magnesio al 10%, el amarillo al gluconato de calcio al 10%, el rojo al cloruro de potasio al 14.9%, el naranja al fosfato de potasio al 15%, el blanco al cloruro de sodio al 17.7%. Para el almacenamiento, este se debe tener un lugar seguro y contar con las especificaciones del laboratorio. Si este es un medicamento de alto riesgo, se debe estar bien protegido, además de estar etiquetado con un círculo rojo. Por otro lado, la receta debe contener el nombre completo del establecimiento o institución, el nombre completo, firma y número de la cédula del profesional de quien la prescribe, la fecha de elaboración, también el nombre completo y fecha de nacimiento del paciente, nombre genérico, dosis y la presentación del medicamento que se va a administrar, la frecuencia y la vía de administración, asimismo la duración del tratamiento y las indicaciones. Siguiente. Para la administración existen 10 correctos. El primero es verificar que sea el medicamento correcto, ya sea leyendo la etiqueta o viendo el envase. Luego sigue el paciente correcto, verificando los datos de identificación que ya vimos anteriormente, ya sea en la pizarra, la pulsera, o preguntando al mismo paciente o a algún familiar si no es posible al paciente. Que la indicación y dosis sean correctas, tener una vía de administración correcta, que la hora sea correcta. Para esto se deben de revisar los horarios en los registros. La preparación y la administración debe ser correcta, asimismo debe ser por la misma persona. De igual manera, el registro correcto debe ser por la misma persona, ya que no se recomienda anotar un medicamento que se administró por otra persona o administrar el mismo medicamento que fue preparado por otro. Y una velocidad de infusión correcta que se debe de verificar ya sea por bomba de infusión o por goteo, y finalmente averiguar si el paciente tiene alguna alergia al medicamento. En lo referente a la seguridad en los procedimientos, los objetivos son reforzar las prácticas de seguridad para evitar efectos adversos y al mismo tiempo eventos centinelas. Para esto vamos a entender bien en qué consiste cada uno. Ambos son inesperados o imprevistos y no se relacionan con el curso natural de la enfermedad, pero el efecto adverso es consecuencia del proceso de atención médica y no causa daños irreversibles, mientras que el evento centinela es en el que se produce la muerte del paciente, la pérdida de una función o de un órgano, y esto puede ser a causa de que se realice la cirugía en el lugar incorrecto, con el procedimiento incorrecto o al paciente equivocado. Bueno,
Para esto existe el programa de cirugía segura, que se divide en 3 tiempos. El primero es antes de comenzar, en donde se debe verificar por el personal de enfermería, anestesiología y por el médico cirujano que sea el paciente correcto, el diagnóstico y el procedimiento a realizar, que el sitio quirúrgico sea el correcto y que el consentimiento informado ya esté listo. Luego está antes de la cirugía, en donde se revisa el equipo, se administra profilaxis antibiótica, se evalúa el riesgo de sangrado y posibles alergias. Y el tercero es al terminar, que es en donde se hace un repaso de la cirugía realizada, se mencionan todos los sucesos importantes, se verifica que las muestras biológicas estén rotuladas y se revisa que el material esté completo, por lo que se hace un conteo de gasas, compresas, agujas e instrumental. En cuanto a la reducción de riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud, vamos a tener varios programas en los que se incluye medidas de aislamiento, cuidado de catéteres venosos centrales, urinarios, ventiladores y líneas vasculares, también controles de medio ambiente, esto quiere decir la calidad de agua y aire, y el más importante, la higiene de manos. Este se lleva a cabo en 5 momentos y vamos a ver cada uno. El primero es antes del contacto con el paciente, esto para proteger al paciente de microorganismos patógenos que tenemos en las manos. El segundo momento es antes de realizar una tarea limpia o aséptica o cualquier procedimiento en realidad, esto para proteger al paciente de microorganismos patógenos, incluyendo los propios microorganismos del paciente que pueden infectarlo. El tercer momento es después del riesgo de la exposición a líquidos corporales o al retirarse los guantes. El cuarto es después del contacto con el paciente y el quinto es después de salir de la habitación, aunque no toque al paciente o después de realizar contacto con los equipos a su alrededor. Esto va a ser para protegerte a ti mismo y al ambiente hospitalario de microorganismos patógenos que tenga el paciente. Otro de los aspectos importantes es disminuir el riesgo de caídas en los pacientes. Entonces, esto se lleva a cabo con diferentes escalas que miden el riesgo de caídas en cada paciente individualmente y según su grupo de edad. Una de las escalas más usadas es la escala de Crichton, que se usa para evaluar a adolescentes y adultos, mientras que la de McDem se utiliza para niños. Y hay otra escala que no es tan conocida ni tan usada, pero que se usa para evaluar el riesgo de caídas en neonatos. Ok, ahora, la primera imagen que vemos es sobre la escala de Crichton y esta se utiliza, como ya mencioné, para evaluar el riesgo de caídas en adolescentes y adultos. Esta toma variables como la limitación física del paciente, la alteración del estado mental, si se está en tratamiento farmacológico, si se expuso a procedimientos invasivos si carece de circunstancias para ser catalogado como una persona de riesgo. Esta escala se evalúa del 0 al 10, donde se le otorga un puntaje y se clasifica en riesgo alto, moderado o bajo, y también se le asigna un código de colores que es rojo, azul y verde. Al otro lado, en azul, vemos la escala de McDEMS, que se utiliza igual como ya mencioné para evaluar el riesgo de caídas en niños, y este considera factores como la edad, el antecedente de caídas, antecedentes de hiperactividad o problemas neuromusculares, el estado de conciencia. Y bueno, la escala también se evalúa con puntaje. Este es el máximo es 6 y al igual que el otro se clasifica en alto, mediano y bajo riesgo. Entonces podemos concluir que para el riesgo de caídas, para disminuir el riesgo de caídas, se debe buscar que se reevalúe el estado del paciente constantemente, por ejemplo, cada que termine el turno de una enfermera. También se debe reevaluar cada que el paciente sea transferido de un área o servicio, cada que haya cambios en el estado del paciente y sobre todo tomar medidas para disminuir la incidencia de las caídas, tales como pueden ser que un familiar le ayude a hacer las tareas de baño e higiene, brindar zapatos antiderrapantes para los pacientes, colocar apoyo estructural en el baño o paredes para que él pueda sostenerse de forma más fácil y en dado caso cambiar los fármacos que estén causando somnolencia o pues sí, que estén propiciando que haya más caídas en los pacientes.
Y bueno, eso sería todo. Gracias.